Ya estamos de vuelta. El 28% de los españoles está en riesgo de pobreza. En los últimos 12 años se ha doblado en nuestro país. De pobreza y también de desigualdad hablamos hoy en nuestro espacio dedicado a la ciencia, y es que se ha realizado en la Universidad de Murcia un estudio, María José Moreno, sobre esto mismo, ¿no? Pero que va mucho más allá. Cuéntanos. Mucho más allá. De hecho, más que un estudio, es una línea de investigación de décadas a la que se dedica José Miguel Martínez Carrión, que es quien nos acompaña esta mañana aquí. Él es catedrático de Historia e Instituciones Económicas y, además de investigar junto con su equipo durante años, como digo, sobre esta desigualdad y cómo afecta sobre todo pues a la talla, al peso, a cómo evoluciona la sociedad, pues además han organizado unas jornadas hace unos días en la Universidad de Murcia, protagonista este tema, y grandes especialistas a nivel nacional han estado aquí, así que de todo eso nos va a hablar esta mañana. Bueno, pues los saludamos, que también buenos días, José Miguel. Decimos que habéis, durante más de una década, ¿no?, habéis estudiado cómo ha ido evolucionando sobre todo la sociedad en el plan de la pobreza, de la desigualdad. Cuéntanos, ¿qué resultado sacáis y qué conclusiones sacáis de este macro proyecto, macro línea de investigación? Sí, efectivamente es una línea de trabajo, de investigación que empezó a fraguarse en los años 80, pero se consolida ya en los años 90. En los años 90... el mismo tema que hemos planteado en estas jornadas ya se señala y se anticipa con proyectos de investigación que además estuvieron financiados por la Dirección General de Universidades, que es la actual Fundación Séneca, por el Ministerio de Educación, hoy Ministerio de Economía, y bueno, pues forma parte de grupos de investigación que están liderados por la Universidad de Murcia, en este caso pues bajo mi dirección, y los resultados pues son resultados a escala nacional que pretenden arrojar información sobre el impacto de todos los procesos socioeconómicos desde los comienzos de la industrialización sobre los niveles de vida, en este caso sobre el bienestar biológico, y lo medimos con indicadores antropométricos principalmente. Desde el punto de vista científico, lo que se estudia un poco es cómo evoluciona la sociedad dependiendo de qué comemos, de cuánto dinero tenemos, en qué trabajamos. Todos esos factores son los que estudia este grupo, que es multidisciplinar, cuentan con biólogos, cuentan con economistas, y de ahí que tengamos resultados destacados. Sobre todo son expertos en el tema de la talla, de cómo hemos ido creciendo o no, dependiendo del momento en el que vivimos. Sí, efectivamente. Partimos de la base de que la altura adulta refleja el nivel de vida de una sociedad. Es decir, la talla mide el impacto no solo de la alimentación, sino también descuenta el gasto energético producido pues por la enfermedad, las infecciones, el trabajo, el esfuerzo físico. Por tanto, todos los factores ambientales que acontecen desde la infancia hasta el final de la adolescencia influyen en la talla adulta, de tal manera que al final el tamaño importa, ¿no?, porque nos refleja todo el proceso de cambios económicos y cómo se manifiestan las mejoras del bienestar. Ahora somos más altos que hace unos años. Ha habido épocas, las crisis afectan mucho. Sí, sí. El primer hallazgo, es decir, los primeros objetivos fueron trazar la evolución de la altura de los españoles, es decir, cuánto hemos crecido, ¿no? Y comprobamos que efectivamente hemos crecido casi 13 centímetros desde el último siglo, es decir, desde 1900 hasta acá. Éramos muy bajitos, el promedio de la talla masculina era de 1,63 y hoy en día está en 1,76, ¿no? Es verdad que el crecimiento, el incremento de la talla ha sido mucho más notorio en la segunda mitad del siglo XX, en consonancia también con todos los cambios económicos, crecimiento económico y mejoras del nivel de vida pues a partir de los años 60, ¿no? Es decir, que hay una correlación bastante estrecha entre talla, renta per cápita, salud, educación, como factores determinantes del crecimiento de la altura. Y sí, bueno, pues intentamos también cotejarlos con el contexto europeo, es decir, en qué medida los españoles hemos crecido más, en qué momento, y bueno, pues... No hemos menguado mucho, pero engordar sí que lo hemos hecho, por lo menos según los datos. La obesidad adulta y la infantil está ahí, ¿no?, esos datos. Sí, hace un siglo el problema eran las carencias, las privaciones, y eso se manifestaba en tallas bajas y delgaditos, ¿no? Y hoy en día pues el problema está en la abundancia, en el exceso, ¿no? Entonces, antes había una malnutrición por defecto, por carencias, y hoy pues sería una malnutrición por exceso de
condiciones de hábitos de vida principalmente, porque recursos hay para controlar lo que alimentamos y que nos repercuta bien desde el punto de vista saludable en el cuerpo, pero bueno, pues los hábitos de vida que llevamos, el estrés, el tipo de comida rápida, pues todo eso sin duda afecta a la obesidad. Y sí es verdad que llama la atención, paradójicamente, que el mundo desarrollado, que tiene más medios, la tasa de prevalencia de obesidad sea mucho mayor en los últimos tiempos y va creciendo a un ritmo fuerte y bueno, pues habrá que hacer algún tipo de intervención, sobre todo desde el punto de vista de la obesidad infantil. Y además de ser una línea de investigación que, como comentaba, llevan desde hace años, ha sido también el tema principal de estas jornadas científicas que se celebraban el 18 y 19 de enero en la Universidad de Murcia, que han traído hasta la universidad a expertos a nivel nacional en esos temas que decíamos, desigualdad, pobreza y bienestar en España, de las que tienen también conclusiones destacadas. Y han venido, como digo, algunos de los expertos, a mí me gustaría que les mencionara, de esas grandes figuras que han visitado la UMO. Sí, las jornadas, que eran el workshop de historia antropométrica, que es la línea que llevamos a cabo, quisimos que fueran arropadas por economistas que nos plantearan una introducción del contexto de la desigualdad actual, de la exclusión social incluso, ¿no? Entonces, pues participan incluso algunos sociólogos, economistas. Trajimos a Antonio Villar, que acaba de editar por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas pues un libro sobre la calidad de vida de las comunidades autónomas. También destacamos en la conferencia de clausura al doctor Javier Aranceta, que es uno de los grandes especialistas sobre obesidad en España, y también trazó las tendencias de la obesidad por comunidades autónomas, descollando o destacando quizás el caso de la región de Murcia. Murcia, paradójicamente, teniendo buenas condiciones de sol, de clima para hacer ejercicio físico y vender una dieta mediterránea saludable, pues curiosamente presenta la tasa de prevalencia de obesidad de las mayores de España en los últimos tiempos. Es verdad que se ha corregido un poquito en los últimos años, pero todavía lideramos la tasa de obesidad de España. Entonces es un tema que llama la atención para seguir interviniendo por parte de instituciones y de familias, ¿no? En este sentido. Eso es porque es una línea de investigación que tiene unas conclusiones contundentes, como estamos viendo. ¿Qué tipo de medidas sociales se tendrán que poner ya en marcha para que no fuéramos a más? Bueno, yo soy historiador, entonces lo que intentamos es documentar cómo nos ha ido. Y creo que el tipo de herramientas para poder intervenir depende de los especialistas, ¿no? Nutricionistas principalmente, instituciones, ¿no? Y bueno, pues no solo, creo que la principal labor de los historiadores, en este caso historiadores económicos, la mayoría, aunque vienen demógrafos, sociólogos, epidemiólogos y historiadores de la medicina, creo que lo más interesante es documentar que la talla que refleja el bienestar, aunque ha ido creciendo a lo largo de los últimos siglos, y sobre todo del último siglo, en el caso de España, también ha recibido impactos negativos. Por ejemplo, durante los años de la guerra civil y la posguerra, los años del hambre, la talla disminuyó. Y bueno, pues la brecha entre la talla de los españoles con la talla media europea se amplió. Y no solo eso, sino además la brecha social. Documentamos como uno de los resultados, que es muy paradójico de los problemas de malnutrición que se vivieron en esos años, es que la gran crisis nutricional alimentaria de los años 40 repercutió en la altura de las clases populares, mientras las clases de las élites o de los grupos pudientes no reciben ningún impacto, con lo cual la brecha social también se amplió. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se intervino? Pues fue un programa institucional muy interesante. En los años 60 el Estado toma ya cartas en el asunto, viendo el drama de la malnutrición infantil española, y entonces lanza programas de alimentación infantil, leche en las escuelas y preocupación para que las madres tengan mayor higiene en la maternidad, etcétera. Entonces es interesante la lectura de cómo, ante dramas de crisis nutricional bastante impactantes, pues las instituciones pueden corregir con programas adecuados de nutrientes, alimentación y de higiene, ¿no? en este sentido, ¿no? La globalización es un punto también importante del que estuvieron hablando estas jornadas, y un punto también que nos hace mirar hacia otros países y un poco ver esas diferencias, ¿no? También se estudian las diferencias entre qué pasa con otros países y España.
La globalización efectivamente está haciendo efectos y yo no hablaría tanto de la actual como incluso desde la primera. Es decir, nosotros estamos documentando cómo la primera globalización, que arranca en la segunda mitad del siglo XIX, con la mejora de los transportes, de la distribución, de los cambios tecnológicos en los sistemas de alimentación, refrigeración, etcétera, pues ya empezó a tener repercusiones positivas. Y eso es importante, ¿no? La segunda globalización de las últimas décadas, en cambio, pues está mejorando la nutrición de pueblos o de naciones en desarrollo, pero también está repercutiendo negativamente en países muy desarrollados, como consecuencia de cambios rápidos y acelerados en los sistemas de nutrición y alimentación, ¿no? Pues José Miguel Martínez, muchísimas gracias por acercarnos a esta apasionante línea de investigación, ¿no?, que lleváis décadas haciendo y que seguramente seguirá sumando muchísimos datos en los próximos años. Gracias por estar esta mañana aquí. Nosotros a estas horas vamos a ver nuestra agenda científica porque son numerosos los actos que desde hoy ya pueden ver en nuestra región. Vea. Arranca la semana y los eventos científicos llenan la región. Esta tarde, en la Biblioteca Municipal de La Manga se celebra el taller Robótica y Electrónica para Niños. ¿Cómo funciona la geolocalización por Wi-Fi? La charla forma parte del ciclo Cartagena Piensa. Esta tarde también, pero en la Universidad de Murcia, se celebra la mesa redonda sobre el papel educativo de la filosofía, las ciencias y las artes. Ya el jueves, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia, tendrá lugar el acto de inicio de actividades de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Esta vez se hablará de la medicina nuclear, presente y futuro. El domingo a las 12, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia acoge el planetario Pato y las estaciones. Además, hasta el mes de abril se puede visitar en el museo la exposición Una física muy particular. Bueno, y a estas horas es el momento de sumergirnos en nuestros mares y no lo vamos a hacer de cualquier manera, sino que lo hacemos a base, ¿no?, de un dron subacuático. Cuéntanos, María José. Lo vamos a hacer de una forma segura, lo vamos a hacer sin ponernos en riesgo, sin poner en riesgo nuestra vida. Y a bajo coste también. Y a bajo coste, además pudiendo verlo desde la pantalla del ordenador, pero ahí viendo el agua y simplemente lanzando el dron. Lo vamos a hacer de la mano de Nido Robotics, una empresa murciana que va a revolucionar el mundo de la tecnología robótica subacuática y luego ya veremos dónde llegan. Y para hablar de todo esto tenemos a Roy Torgersen, que es su CEO, y nos acompaña aquí esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, decimos que saquéis unos drones subacuáticos que no solamente ayudan, ¿no?, a ver cómo está el estado del mar, sino que a otras muchas más cosas. Por ejemplo, mantener la seguridad de los buzos, entre otras miles de cosas. Sí, lamentablemente el sector del buceo profesional es uno de las industrias que mayor siniestralidad laboral registra. Y principalmente porque las medidas técnicas para evitar ese riesgo son bastante costosas y la mayoría de las empresas no tienen la escala económica para poder permitírselo. Entonces nuestros robots lo que pretenden es paliar ese defecto, ¿no?, a través de una reducción de costes y que los propios buzos puedan hacer el mismo trabajo, pero desde la seguridad de esta superficie. Es una empresa nueva, Nido Robotics, tiene apenas 2 años, pero ya sois un referente en el tema de la robótica subacuática. O sea, sois ya aquí en España, pues 2 años funcionando y ahora lanzáis nuevo producto. Sí, lanzamos el Seaview Nano, que es el robot más pequeño que hemos hecho hasta la fecha. Está orientado a un público todavía mucho más amplio que lo que habíamos hecho hasta la fecha. Incluso tiene un precio lo suficientemente bajo, entendemos, para poder ser asequible para un público incluso a nivel personal, ¿no? El que tiene una embarcación que quiera investigar por su propia cuenta lo que son los bajos fondos del mar, se lo pueda permitir. Se lanza ahora, de hecho lo lanzamos el día 5 de febrero, el día 4 de febrero son 2 años que se constituyó Nido Robotics, o sea que es una parte también, una celebración de la trayectoria que llevamos. Una trayectoria que parece fácil, ¿no?, a simple vista, porque lo estamos contando hoy aquí, pero que tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, mucho trabajo, muchas horas, muchísimas horas de trabajo y mucho apoyo también, porque todas estas cosas no serían posibles sin apoyo tanto de gente que nos apoya
o sea, personas privadas que nos apoyan de forma privada, como de las instituciones y bueno, pues al final todo esto suma el hecho de que todavía a día de hoy estemos empujando fuerte para democratizar lo que es la robótica subacuática. Nido Robotics es una empresa, ejemplo, yo creo, de todo lo que hemos estado hablando con los centros tecnológicos, ¿no? Y con el Info. Es una empresa, yo creo, en la que se podrían basar muchas empresas que nos estén viendo para decir cómo me ayudo yo de las instituciones públicas. Ellos han contado con ayuda del CEIC en Cartagena, del CEIM en Murcia, del Instituto de Fomento, han sido ganadores del Premio Emprendedor del Mes el pasado mes de julio, y contáis con su apoyo y su ayuda para seguir avanzando y creciendo. Sí, aparte de eso, sí, el apoyo de las instituciones ha sido determinante para poder llegar a donde estamos a día de hoy. Sin ese apoyo no hubiera sido haber llegado a tanto, ¿no? Y luego creo que es muy importante, porque las instituciones al final están ahí para apoyar a los emprendedores, y es muy importante que los emprendedores vayamos a esas instituciones y nos aprovechemos de ese apoyo que está ahí, está para eso. Os han concedido una ayuda Emprendia para precisamente poder crecer en producción. También la Xunta Gallega os apoya para poder abrir una sede en Galicia, o sea que no solo aquí en la región de Murcia. Sí, estamos empezando a hacernos notar ya también a nivel nacional. Estuvimos participando en un programa este último otoño a través de una aceleradora, se generó por parte del Colegio de Ingenieros Navales, con apoyo económico y logístico de la Xunta de Galicia. Y posiblemente haya una segunda fase también, con el objetivo nuestro es tener una presencia física ahí en Galicia, aunque bueno, pretendemos mantener el centro productivo aquí en Murcia. También en Cataluña, ahora la semana pasada estuvimos en un evento en Cataluña y también se ha generado bastante interés ahí. Entonces sí, estamos empezando a crecer y a darnos a conocer a nivel nacional, y a través de la campaña pretendemos también a nivel internacional. El 5 de febrero, ¿no? Hacéis el nuevo dron subacuático. Sí. Decías que era un poquito más pequeño, pero tiene las mismas características que los anteriores. Lo digo por aquellos interesados porque, sí, puede ser interesante, ¿no? Sí, las características principales son similares. Obviamente hay una diferencia en dimensiones, hay una diferencia en precio, hay una diferencia en capacidades, pero al final, sobre todo para entornos más protegidos, pues puede ser como puertos deportivos o zonas de más difícil acceso, pues el Sibiu Nano es quizás el producto, incluso en algunos casos, mejor indicado, ¿no?, para ese tipo de trabajos. Y luego también entendemos, porque la plataforma al final, el software y todo es lo mismo, entonces entendemos que conforme vayan creciendo las necesidades de los usuarios, ir cambiando de un dispositivo a otro, la curva de aprendizaje va a ser prácticamente nula. Hay que decir pues que, si no me equivoco, el Sibiu Nano sale a la venta en Indiegogo, es una plataforma internacional, con lo cual sale a la venta a las 5:30 de la tarde del 5 de febrero a nivel mundial, una hora que es buena hora en España y en otros países. A las 5:30 hora aquí en España, son las 8:30 de la mañana en la costa oeste de Estados Unidos, entonces pues entendemos que llegamos a un público lo más amplio posible. Aparte, todo esto se hace también un poco porque hemos puesto a la venta unas pocas unidades a un precio ridículamente bajo, con el que esperamos generar bastante ruido. Sí, claro, 699 euros, con el que está por debajo o sea, es menos del 50% del precio de venta público, que estará en torno a unos 1.500 euros. Entonces, claro, pero solamente habrá unas pocas unidades, entonces... A los primeros, ¿no? A los primeros que lleguen. Roy Torgenson, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. María José, nos quedamos con la noticia de la Semana Científica pendientes, porque vamos a contar otras muchas más cosas.